Vamos a terminar de admitir para poder empezar el curso. La clase de hoy y el viernes son las últimas clases que damos, las últimas cátedras. ¿Qué es lo que va a venir en el examen final? Teoría monetaria y lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Eso es lo que va a venir en el final. ¿Qué cursos ya terminaron su programa, jóvenes? Solo ciencia política, licenciado. Ah, qué bien. ¿Quién es la ciencia política? El licenciado Bosbelí Diego. Arriaga. Ah, licenciado Luis, pues sí, qué bueno, qué bueno. Si nosotros terminamos ya el viernes el programa, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo que es la economía internacional y nacional y ya el viernes pues terminamos. ¿Y él le sigue dando clases o hizo repaso alguno, Diego? Licenciado Bosbelí. No, él solo terminó y hasta ahí llegamos. Perfecto. Solo dio lo último y se terminó. Ah, bueno, pero no, ya no van a tener clases con él entonces. Hoy teníamos clase con él y no tuvimos. Sí, pues sí, porque ya terminó el programa. Sí, ya terminó el programa, licenciado Bosbelí. Bien, nosotros el viernes terminamos el programa. Y ahí, antes que todo, pues les deseo éxitos en su vida profesional. Eh, Sigan estudiando, sigan adelante. Todo curso es interesante y todo curso, si está en el programa, es con el aval de toda la universidad, ¿verdad? Entonces, todos los cursos son interesantes, todos los cursos son buenos. Les deseo éxitos. Cualquier cosa, pues estamos ahí a la orden, ¿verdad, jóvenes? ¿Hay alguien que se va a examinar extemporáneo, algunos de ustedes que estén ahorita? ¿No? Bueno, perfecto. Vamos a empezar la clase del día de hoy. En cuanto a la quinta unidad, que es la que nos hace falta, vamos a ver lo que es una economía internacional y nacional. En este caso, cuando hablamos de una economía nacional e internacional, estamos hablando de toda la realidad social y económica que está existiendo. La economía internacional siempre se va a basar en dos economías, ¿sí? Una economía, las dos economías, perdón, son independientes unas de otras. ¿Por qué internacional? Porque al mismo tiempo se está viendo una economía con otro país, por eso se dice una economía independiente, ¿verdad? Porque es la admisión de cada una de ellas. También cuando hablamos de toda esta economía internacional y nacional, vamos a ver una cuenta nacional importante que es el Producto Interno Bruto, que es la cuenta nacional que existe y es la cuenta nacional que está involucrada en el progreso en cuanto a producción de los países. Porque cuando hablamos de producción,
Estamos hablando del Producto Interno Bruto, ya el análisis de este en cuanto a todo un proceso económico anual que es cada año, ¿verdad? Cada año se produce este tipo de análisis. Cuánto el país ha subido de su Producto Interno Bruto, que es lo que ustedes han escuchado en la televisión, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado? ¿Qué es lo que han visto, han oído, han estudiado en este curso de economía? Se han visto involucrados también en el proceso económico de lo que existe actualmente, de todos los problemas económicos que suceden en cuanto al tipo del COVID-19, al fenómeno social, perdón, COVID-19, y al fenómeno de la guerra que existe en otro continente. Por lo tanto, en una economía internacional se refiere a su funcionamiento, a una economía simple, a un análisis de la interrelación de dos o más economías formalmente independientes. También se refiere a las corrientes de bienes y servicios, importaciones, exportaciones, comercio, políticas, todo eso es una economía internacional. Al mismo tiempo también los factores. ¿Qué factores hemos visto? Factores de producción. Y estos factores de producción, ¿cuáles son? Tierra, capital y trabajo. En este caso, también influye la política monetaria. Pero la política monetaria influye en esta economía internacional por la razón del cambio de moneda y por el sistema económico que existe o sistema financiero que existe en estos países. Por eso se habla de una política monetaria. También una economía internacional nos lleva a una base económica, pero esta base económica se le dice capitalista. No es que influya tanto el capitalismo, sino que en una economía general, en una economía mundial, ¿qué es lo que sucede? Que ahora en estos tiempos, pues todas las ideologías han cambiado y las ideologías, ¿qué es lo que están haciendo? El bienestar de las personas. Hay muchas empresas en todos los países de cualquier ideología. Hay empresas y las empresas siempre van a ser de lucro. ¿Por qué? Porque es para el beneficio de las personas. Mientras más empresas existan en un país, hay una mejor relación de cooperación y de producción al mismo tiempo. Por eso se dice que una economía internacional también va a abarcar, se va a llamar una base de la economía capitalista mundial, pero repito, toda la base económica se está basando en lucro. Y si hay lucro, pues definitivamente se llama capital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros queremos obtener capital para poder seguir trabajando, poder tener nuestra empresa y así abrirnos campo en cualquier rama de la industria que se necesite. En este caso, la mundial. La mundial es todo el mundo, transacciones, es un mercado abierto, hay transacciones comerciales. ¿Y qué significa comerciales? Compra y venta de productos o mercancías basados en materiales de la mercancía, o sea, recursos naturales para poder transformarlos. Cuando hablamos del mercado de bienes y servicios, acuérdense que son las satisfacciones que tiene la persona para un producto en especial. En este caso, la economía internacional. ¿Qué productos son la base en muchos países? Son los recursos naturales que en estos momentos se ha tenido mucho problema, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos naturales? El petróleo, el gas, la alimentación, que ya empezó a escasearse en Europa, todas las sanciones económicas que han existido y existen en diferentes países del mundo por una política económica mundial. Y esta política económica mundial tiene relaciones internacionales, también con las organizaciones internacionales, tienen manifestaciones diversas. ¿Por qué manifestaciones diversas? Porque todos quieren controlar el comercio internacional. Todos quieren controlar la política económica mundial.
Hay diferentes organizaciones e instituciones financieras, ¿para qué? Para dar créditos a los estados. Hay una revolución científica, ¿por qué? Porque en todo lo que ha sucedido hay una teoría económica y una teoría de investigación en cuanto a fenómenos naturales, en cuanto a fenómenos sociales y también los bloques económicos. Cuando hablamos de bloques económicos, hablamos específicamente de las políticas que tienen diferentes países en cuanto a sanciones económicas, en cuanto a poder dar precios a nivel mundial, en cuanto a recursos. Un ejemplo son los combustibles, que acuérdense que la OPEP es una organización de países que tienen petróleo, y estos también muchas veces deciden los precios que rigen a nivel mundial. En otros casos ahora, pues Rusia está dando un precio a nivel mundial en cuanto al valor que tiene el petróleo ya transformado, que son los combustibles. Y son otros tipos de productos, por supuesto, que tiene Rusia. En este caso, pues ellos, las grandes potencias, están utilizando sus mismos servicios, su misma política, y que están involucrando a todo el mundo, una economía mundial. Si en este caso, por ejemplo, hay en unos años atrás hubo una inflación de los precios de combustibles también, pero ciertos países que tienen influencia económica empezaron a utilizar sus reservas, a sacar sus reservas de petróleo, y en este caso empezaron a bajar los precios. Pues esto es lo que van a tener que hacer ahora, ¿verdad? Tienen que buscar otros mercados, otros países, aunque sean pequeños, que puedan producir, que tengan petróleo, perdón, y lo puedan transformar a combustibles, y de esa forma poder controlar mejor los precios de este carburante. El gas también. Acuérdense que hay países de Sudamérica, más que todo Bolivia, que es un país en donde se encuentra mucho gas, y en este caso es un gran exportador de este hacia ciertos países sudamericanos. En este caso, pues hay que involucrarse con esta política económica hacia ellos para que nos tengamos un mejor precio, ¿verdad? Por ejemplo, Brasil, Venezuela o México tienen ciertas posibilidades de poder ayudar a Latinoamérica, en este caso en cuanto a combustibles. Tiene que ya no seguir con esas sanciones económicas que tienen estos países productores, porque si siguen las sanciones económicas no se va a poder distribuir ese producto. Tenemos que buscar ya una otra política o otro país que pueda darnos este servicio. También hablamos de una economía internacional de valor. Acuérdense que cuando hablamos del valor, hablamos de las formas del valor que existen, forma simple, desarrollada y una forma universal. En cuanto a esto, ¿qué sucede? Que nosotros le estamos dando valor a ciertos productos básicos, pero estos productos básicos son necesarios. El combustible es necesario porque si sube el combustible, suben los productos básicos por el transporte. Por eso es que se le da un valor especial a este tipo de producto. El gas que se utiliza para cocinar más que todo, les da un valor importante para poder seguir adelante con nuestra actividad económica. Y de aquí, con esta transformación de esta economía internacional, vamos a una economía mundial y de relaciones internacionales que tienen diversas transformaciones o diversas manifestaciones, como es un sistema comercial más abierto, que es el comercio, una formación de bloques económicos, un nuevo marco de una política económica mundial, organismos financieros, y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de todo esto, hablamos de una globalización económica.
A los países de Latinoamérica se les llama países subdesarrollados, pero nosotros en realidad, si hay más política laboral, hay más inversión en nuestro país, hay más ramas de la industria que puedan producir y esos productos se puedan importar o exportar, perdón, va a ser mejor para todo el ciudadano guatemalteco. El gobierno tiene que buscar fuentes de inversión, el gobierno tiene que buscar una política fiscal mejor de la que está ahorita, pero la macroeconomía tiene que estar mucho en juego. ¿Por qué? Por los objetivos, características, instrumentos que utiliza y en esta forma, ¿qué va a suceder? Que el PIB se va a ir hacia arriba. El Producto Interno Bruto, que es el periodo de un año en el cual se analiza, va a fluir mejor. Vamos a tener una mejor influencia en cuanto al proceso económico. Y nos vamos a nuestra economía nacional. Si hablamos de nuestra economía nacional, vamos a ver nosotros que dependemos de muchos países desarrollados. ¿Por qué razón dependemos de ellos? Por la compra y venta de mercancías. Dependemos de los recursos naturales. Si aquí hay petróleo, pues tienen que haber una refinería y vendérsela a nosotros mismos. Pues, o si quieren venderla a otro país, pues lo pueden hacer. Pero si hay petróleo en los países para que se acabe este monopolio del petróleo, pues tiene que haber una refinería aquí en Guatemala que transforme el petróleo para la población. También, pues, tienen que ver las políticas económicas que existen para poder ayudar a los empresarios. Tal vez puede ser una rebaja de impuestos y aranceles, puede haber una política cambiaria diferente y crediticia. Son infinidad de cosas que puede hacer el Estado, pero siempre y cuando los objetivos estén trazados, ¿ya? Por lo tanto, esta economía nacional tiene dificultades, todo, ¿verdad?, de generar un desarrollo autónomo. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha industria. Tiene que estar orientada a un comercio externo, por supuesto. ¿Para qué? Para que el Producto Interno Bruto pueda ser mejor. También las relaciones diplomáticas con el resto de países del mundo para poder tener un mercado abierto, una mejor opción de las condiciones internas del trabajo, industrias y una mejor productividad, ¿ya? Por eso se dice que hay que fomentar las exportaciones, pero en realidad, de primero, tienen que haber, la política laboral tiene que ser mejor, tienen que haber suficientes empresas que utilizan las ramas de la industria para poder seguir adelante. No solo es el sentido de decir que vengan a invertir. Si vienen a invertir, los empresarios tienen que ver las políticas económicas que existen, los aranceles, los impuestos, para que ellos puedan proyectarse e invertir en Guatemala. Ya no solo es que vengan a invertir y ahí se acabó. No. También, cuando hablamos de esta economía internacional y nacional, estamos hablando de una globalización económica al mismo tiempo. Si hablamos de esta globalización económica, vamos a hablar de cómo se interpreta. De primero, la globalización. Se interpreta como un proceso de internacionalización e integración mundial, una liberación del comercio, mercados de capital, estrategias empresariales y un proceso económico que es producción, distribución, cambio y consumo, y al mismo tiempo un avance tecnológico. Todo esto que yo les dije, esta globalización es lo que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Estamos en estos momentos viviendo toda esta globalización muy diferente a otras épocas. ¿Por qué? Porque ahora ya hay una mayor tecnología. Acuérdense que ya existen los robots, ya existen en las empresas automotrices los robots para pintar vehículos o para poner ciertas piezas. Y esto que hace que el recurso humano pues lo deje a un lado, ¿verdad? No haya mucha masa laboral.
A esto se refiere esta globalización económica, ¿verdad? A un avance tecnológico de todo lo que se tiene. Y en cuanto a una globalización financiera. Si hablamos siempre de una globalización económica, hablamos de una globalización financiera como un departamento en el cual tiene que seguir ciertos requisitos y disciplinas para que siempre estas finanzas públicas, esta globalización financiera, esté de acuerdo a su equilibrio económico o sus políticas económicas. Por lo tanto, la globalización financiera se desarrolla en una materia financiera a nivel de producción y comercio. Toda economía está basada en producción y comercio. ¿Por qué? Porque es la base de la vida de las naciones. Compra y venta de mercancías, proceso económico, producción de productos básicos, producción para poder mantenerse viviendo. Si es un país pequeño, pues tiene que producir para él mismo y para otros. Por lo tanto, esta globalización financiera se desarrolla en una materia financiera a nivel de producción y comercio y al mismo tiempo hay especulación a nivel mundial. ¿Pero qué especulación? Especulación de precios. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros ahorita? Acuérdense que esta especulación de precios se refiere específicamente a los problemas económicos que existen. Ahorita, si seguimos hablando del proceso económico que está sucediendo con estos fenómenos de la guerra y del COVID, han habido grandes fenómenos económicos, grandes problemas económicos, han cerrado empresas y hasta ahorita empezó a circular un poco la actividad económica. Esto se refiere a los ciclos económicos que vamos a ver más adelante, a los periodos de ondulación y conexiones que se tienen en los periodos bajos, altos y largos, ¿ya? Para que se pueda dar una recuperación. Y eso es lo que vamos a ver ahora en una gráfica, lo que estamos viendo ahorita, eh, lo que significa la economía internacional y nacional con respecto a esta globalización. También la globalización es un proceso de una integración comercial y económica. Siempre vamos a hablar del comercio de compra y venta de productos de mercancías, las relaciones diplomáticas entre países con respecto a decretos o leyes que existen económicamente y que están regidas, ¿por qué? Por un marco jurídico. Todos los países tienen un marco jurídico diferente, todos los países pueden proteger su mercado, como algunos años sucedía con México, que no le vendía a otros países fuera de sus fronteras. Ahora ya venden todo, cualquier tipo de productos, ya el mercado ya se abrió a todo lo que es un comercio. Y este tipo de cosas es lo que se llama una globalización, ¿ya? Es una globalización que se tiene. Por lo tanto, en esta globalización hay una integración universal que se manifiesta en diferentes actividades económicas. Siempre vamos a hablar de comercialización y siempre vamos a hablar de la apertura de mercados económicos. ¿Y cuáles son estos mercados? Donde hay una competencia, cuando no existe una competencia perfecta, ¿verdad? Acuérdense que competencia perfecta es el análisis de todo un mercado con sus estrategias, con las compras y ventas, con de oferta y demanda de productos, ¿bien? Y el de competencia perfecta, y también va a haber un desarrollo en un mercado oligopólico. Acuérdense que hay mercados oligopsonios, oligopólicos, monopolio, en los cuales todo se basa en vendedores y compradores y vendedores. Por lo tanto, todo este tipo de competencia de mercado que nos da estrategias. ¿Y para qué? Para que se tenga un mejor capital interno. Acuérdense que mientras más empresas se tengan en un país, va a haber una circulación de flujo más grande, circulación de dinero, circulación de personas, de la masa laboral, compensaciones económicas. No va a haber mucha migración, por supuesto, si hay trabajo en un país no puede haber una migración. También cuando hablamos de seguridad, de bienestar médico,
educación, todo eso es un progreso nacional. Y al mismo tiempo, como yo les vuelvo a mencionar, cuando hablamos de una globalización económica, una integración de toda esta globalización económica, una globalización financiera, nos da fluctuaciones de estadísticas en cuanto al análisis de un comercio. Ustedes en la prensa han visto estadísticas que se refieren a combustibles, que se refieren a cierto comercio de productos. Si hablan de vivienda, pues hay una estadística que en estos momentos ha empezado a subir o quieren hacerla crecer con este tipo de ofrecimientos de proyectos, de dar una mejor tasa de pago, ¿verdad? Una mejor tasa de interés y todo este tipo de situaciones que hace mejorar la economía de cada persona, ¿verdad? La seguridad. Mucho lo que necesitamos es casa propia, muchos necesitamos tener un trabajo estable, muchos tenemos necesidad de la seguridad, de la educación y de medicina, ¿verdad? Por lo tanto, estos ciclos económicos, como una economía mundial, manifiesta una tendencia al crecimiento en un largo plazo. ¿Por qué en un largo plazo? Porque acuérdense que si hay problemas de recesión o crisis, siempre va a haber una solución de crecimiento a largo plazo. Como lo que está sucediendo ahorita. Estábamos teniendo una recuperación económica poco a poco, pero ¿qué vino a suceder? Esta guerra de Ucrania, pues nos vino a una tendencia de estancamiento comercial, ¿ya? Estancamiento comercial, ¿por qué? Porque todo hay una inflación de precios, tanto de mercaderías, de materia prima, de las estrategias de mercado, a qué mercado se va a dirigir. Todo esto es lo que se deriva de una economía mundial. También en esta economía mundial hay periodos de expansiones y de contracciones, o sea, de crecimiento y de restricciones o de recesiones, ¿sí? También hace referencia a las fluctuaciones de una economía a largo plazo, que son medidas que el Producto Interno Bruto nos da. Si el Producto Interno Bruto no es negativo, es una forma de mejorar la economía. Si el Producto Interno Bruto es negativo, es que hay más gastos que ingresos. ¿Y cuál, si seguimos hablando de los ciclos económicos, es la sucesión de periodos de expansión del crecimiento del producto seguido de periodos de contracción, como lo vamos a ver nosotros en la gráfica? Fluctuaciones que se presentan en la actividad económica total de las naciones que tienen organizado su trabajo, principalmente en forma de empresas lucrativas. Toda empresa siempre va a ser lucrativa, a no ser que el gobierno pueda proteger a la población, ¿verdad? Que nos dé comer, que nos alimente, que nos dé educación, seguridad, salud, todo eso. Ahí no van a haber empresas lucrativas, sino que es de cooperación y apoyo a las personas. También un ciclo económico consiste en las expansiones que ocurren al mismo tiempo en varias actividades económicas, o sea, en ramas de la industria. Al mismo tiempo, este tipo de actividades económicas son seguidas de recesos, lo que está sucediendo ahora. Hay contracciones y recuperaciones poco a poco, y todo esto se convierte en una fase de expansión del ciclo económico. Se presenta como un fenómeno ondulatorio y acumulativo, se presenta en naciones desarrolladas y tiene efecto en los países sin desarrollo, es la forma de crecer del sistema capitalista. Las fases del ciclo económico, vuelvo a repetir, es una actividad económica que se realiza en una forma ondulatoria alrededor de una línea de equilibrio. Sus movimientos son arriba y debajo de la línea. El espacio que queda arriba de la línea del equilibrio se llama área sobre lo normal y el espacio que queda debajo de la línea se llama área debajo de lo normal, o sea, una línea en la cual se hace la diferencia entre el área sobre lo normal y área abajo de lo normal.
También en este tipo de gráficas vamos a ver la prosperidad y receso, que es lo que está sucediendo ahora. Y esta siempre se va a encontrar debajo de la curva de lo normal. Y también vamos a ver una depresión y una recuperación. Todo esto que indica que también hay recuperaciones económicas como lo que estaba sucediendo anteriormente en la economía mundial y ahora hay una recesión, ¿verdad? Hay una recesión. No hay depresión, pero hay una recesión de productos, o sea, no hay una movilización de todo esto. ¿Qué significa prosperidad o qué significa auge? Prosperidad o auge es lo mismo, ¿de acuerdo? En este caso, la prosperidad o auge es la fase del ciclo económico en la cual la actividad crece, el Producto Interno Bruto aumenta a tasas superiores a la de los periodos anteriores. Las ventas se van a incrementar. La inversión y el empleo, existe una expansión del ingreso y también una liquidez monetaria. La producción llega a su máximo nivel y al punto más alto del ciclo se le conoce como auge. La recesión. La recesión y la depresión siempre se van a basar en el Producto Interno Bruto. La recesión comienza cuando la economía llega a su punto máximo. Se inicia un estancamiento de toda la actividad económica. En sentido que el PIB crece, o sea, se vuelve positivo. La contracción se da cuando hay una desaceleración económica. Ahora, ¿qué estamos nosotros viviendo ahora? Estamos viendo una recesión y al mismo tiempo vamos a caer a una depresión. ¿Por qué? Porque si sigue aumentando los valores de los recursos naturales, que son el petróleo y ciertos tipos de materias primas que están subiendo demasiado, vamos a llegar a una depresión. Ahorita estamos en una recesión porque muchas empresas no tienen el suficiente material para poderlo transformar, o sea, suficiente materia prima. La depresión o crisis se da cuando existe una caída, lo que yo les estaba hablando, una desaceleración económica, una disminución de actividad económica, el PIB, el Producto Interno Bruto, se vuelve negativo, o sea que los tienen más egresos que ingresos. Hay una fase crítica porque baja la producción y el empleo. Las actividades económicas se paralizan, hay un ingreso y consumo, hay una crisis de todas las materias primas y cuando los indicadores llegan al punto más bajo del ciclo se va a llamar crisis. También hay una recuperación. Siempre en estos ciclos económicos, ya sea un periodo corto o largo, siempre vamos a tener una recuperación. En esta etapa, la caída llega a su tope y se detiene. Las ventas, la producción aumenta, el ingreso y el consumo. Y cualquier actividad económica se va a recuperar. En este caso, cuando hablamos de estas de estos problemas, de estos conceptos de prosperidad, recesión, depresión, recuperación, la contracción que existe, todo esto se da en periodos de tiempo. Casi siempre, pues más adelante vamos a ver en qué periodo se da todo este tipo de lo que yo les estoy hablando, ¿verdad? Todo este tipo de fluctuaciones, de contracciones de los fenómenos económicos. Y otra cosa también que tenemos que ver, el nombre que se les da a cada periodo. Hay periodos largos, hay periodos cortos, y todo esto lo vamos a completar también explicando lo que es la gráfica. Por lo tanto, vamos a ver en este caso la gráfica.
Solo estoy buscando la presentación porque sí quiero darles esto. Bien. Ahorita veo que muchas personas están abandonando, pues qué bueno que estén bien, ¿verdad? Que solo se vayan a basar en estudiar. El problema es que todos tienen que tener un conocimiento. Bien, ahorita les voy a presentar, jóvenes. Acá. Bien. Aquí estamos en la gráfica de las formas y fases del ciclo económico. En este caso vemos esta forma. En esta línea que ustedes están viendo en medio de la gráfica es la línea que se forma estadísticamente y es la línea que nosotros llamamos de ondulaciones o de fluctuaciones. Y cuando hablamos de ondulaciones y de fluctuaciones al mismo tiempo, vamos a conocer lo que significa prosperidad, recesión, depresión, recuperación y un crecimiento económico y una desaceleración económica. O sea, es la contracción que se está dando actualmente. En la curva de hacia arriba vamos a encontrar la prosperidad y la recesión y de último vamos a encontrar siempre una recuperación. Y en la parte de la curva hacia abajo, o sea, la mitad, ahí va a haber una depresión o crisis y también una recuperación. Recuperación y crecimiento es muy diferente. Recuperación, ¿por qué? Porque en esta etapa, cuando se llega al tope de una depresión y se detiene, empiezan las actividades económicas a producir, aumentan los ingresos, el consumo de todos los productos de las mercancías y las actividades económicas, pues por lo tanto, se van recuperando. Por eso después de la depresión viene una recuperación y conforme a la gráfica ustedes se están dando cuenta que va hacia arriba. ¿Por qué? Porque es de crecimiento económico. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en estos momentos con nosotros? O con este problema de los problemas económicos que existen del COVID-19 o con esta continua guerra que está en Europa. Ahorita no hay una depresión, pero hay una recesión de productos. Acuérdense que nosotros hace 2 años, pues el Producto Interno Bruto no era tan grande como el que se está formando ahora. Ahora había una recuperación, ¿verdad?, de las actividades económicas que se estaban teniendo, pero en estos momentos, ¿qué volvió a suceder? Hay otra recesión todavía. ¿Por qué? Porque la actividad económica se estancó y ya no pudo seguir adelante por todos estos fenómenos social-económicos que nosotros conocemos, que es nuestra realidad social, y que llega en estos momentos. Por lo tanto, tenemos problemas ahora también de actividades económicas. ¿Qué otra posibilidad creen ustedes que tuviera el gobierno de Guatemala para poder solucionar el problema de los combustibles? ¿Qué creen ustedes que podría hacer el gobierno de Guatemala? ¿Alguien me puede decir algo? O si no, pues si tienen alguna duda en algún tema, con mucho gusto la podemos resolver. Solo si me puede repetir la pregunta, licenciado, y se le respondo. Muy bien. Vea, ¿hay alguna posibilidad que el gobierno de Guatemala pueda salir adelante de estos problemas económicos que están existiendo ahorita en nuestra realidad social? Sí puede ser que si ponemos el asunto del petróleo, ¿usted cree que Guatemala pueda tener la posibilidad de llegar a otro país y de poder pedirle ayuda en cuanto a la solución económica o a la subida o la inflación del petróleo y del gas o de productos básicos, sabiendo lo Eh, que es la globalización económica?
Yo considero, en mi opinión, que recibir ayuda de otro país sería muy complicado por ser para Guatemala un país de tercer mundo y Muy bien. porque no somos un país exactamente productor de petróleo. Tal vez lo mejor sería encontrar una solución alternativa al petróleo, como podría ser la energía renovable, aunque tal vez sería más difícil porque no somos tampoco expertos en ese tema. Claro, muy bien. Sí hay varias cosas, ¿verdad, Jafet, que nos pueden incluir y ayudar. Por ejemplo, Guatemala puede pedir ayuda a otros países petroleros, por así decirse. Tiene que buscar los mercados abiertos, pero siempre las economías mundiales acaparan a las economías pequeñas, ¿verdad? Si prestan ayuda de cualquier tipo de proyecto o negocio a un Estado, pues tiene que estar al mando de un gobierno alto. Y esto es lo que sucede en todo el mundo y esto es lo que está sucediendo. Hasta que no se produzca petróleo aquí en Guatemala, perdón, si no se transforma el petróleo aquí en Guatemala, no se va a poder solucionar este tipo de problemas como los que están sucediendo ahora. Pero siempre hay posibilidades de sacar al país adelante. Sí, siempre hay posibilidades. Eh, Johanna o Mariam, ¿quieren hablar? Sí, licenciado, buenas tardes. Igualmente. Fíjese que yo estaba viendo que nuestra economía va como que a caer en crisis si no buscamos una salida, porque supuestamente Claro. aquí en Guatemala hay petróleo, Sí, así, hay de mucha forma para sacar combustible, ¿verdad? así es. Sí, Porque por decirle también tendríamos también la caña, que sería un nuestro recurso renovable. segundo. Exactamente. Sí, Pero por decir, en Guatemala no aprovechamos nada. Y si se no, da cuenta, la gasolina o el petróleo que está aquí estancado en Guatemala o que se lo llevan hacia otro lugar, ¿por qué? No entiendo yo, o sea, cómo fue que lo vendieron o cómo fue que hicieron esa venta del petróleo, ¿verdad? claro. Y Lo que ahora que lo sucede, necesitamos, ¿cómo vamos a hacer para que ellos lo regresen, verdad? sí, Y estas ese son, dinero no está aquí. claro, este dinero está, acuérdese que en los gobiernos anteriores, ¿sí? ¿Qué problema hubo en la biosfera maya? El gobierno que acaba de salir vendió todo eso o lo dio en concesión a otros países. ¿Pero por qué? Porque les dieron dinero a las autoridades. ¿Qué es lo que está haciendo la minera en Esmíbal? Dándole dinero a las autoridades, dejándolo hacer lo que se les dé la gana con la población, con el pueblo, llenando el lago de Izabal de todo ese material que no sirve, el agua contaminada, hay muchos problemas de contaminación. Y eso lo sabe el pueblo, y el pueblo no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque nos tienen con miedo, ¿de acuerdo? Y eso sucede en todas las partes del mundo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que las grandes autoridades cuando llegan al poder en el gobierno, ¿qué es lo que hacen? Vender al país, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo la minera en el lago de Izabal? Contaminando el lago, y eso todos lo sabemos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué dieron en concesión la biosfera maya si ahí había una comunidad que cuidaba la biosfera maya y vivía a la par de ellos? ¿Qué hicieron? Quitaron a esta comunidad, la hicieron salir de ahí y ellos tuvieron que irse a México. ¿Y por qué? Porque vendieron ese terreno a las petroleras y fueron las autoridades de Guatemala. ¿Ya? Así como dice Johanna. Lo único es que hay una corrupción enorme en Latinoamérica que nunca se va a acabar. Los que llegan al poder quieren hacerse ricos con estar ahí. Hablan de grandezas, de ayuda al pueblo y es lo que menos hacen. ¿Sí? Solo con estos dos ejemplos que yo les he dado, se dan cuenta ustedes que no hay voluntad del gobierno. Ustedes saben qué es lo que hizo esta minera con las autoridades de Guatemala. Salió en el periódico, salió en las noticias, salió a nivel mundial y ahí se queda, ¿no? Hasta ahí. Sí, Johanna. Sí, también, aparte de eso,
Fíjese que yo vi un poco de noticias ayer y me estaba dando cuenta de que otra vez Finanzas quiere hacer un préstamo. Significa que nos van a dejar más vendidos y no a nosotros, pues, o sea, así como pueblo, sí, pero también nos están poniendo los zapatos de los niños que quedan atrás. Ay, mire esto, por eso, mire, toda persona que haga el gobierno se va a enriquecer. Toda persona que es política se va a enriquecer al gobierno. Y son los mismos que quedan. Si ustedes se han dado cuenta, solo se cambian de nombre del partido y son los mismos. Pero no dejan participar a la gente honesta. Y si hay gente honesta, como dicen, si no se alinea en el Congreso, la sacan. Entonces, yo lo que les hablo aquí son críticas. Críticas sanas en las cuales ustedes tienen que comprender. Muchos yo sé que están trabajando en el gobierno, en instituciones del gobierno, y saben también cómo se mueven las cosas allá adentro. Pero cuando se trata de conocimiento, jóvenes, ustedes tienen que obtenerlo y escuchar a los que saben de estas cosas y poderlas poner en práctica. El conocimiento es lo mejor que ustedes pueden tener. También les digo, no podemos hacer nada porque ¿qué es lo que sucedió ahorita con la población del Estoro, donde está esta minera? Los tienen con miedo, ¿verdad? Y así no podemos vivir. Los que se quieren enfrentar a las hidroeléctricas también tienen problemas. Entonces, esto sucede en todo el mundo, ¿verdad? No solo aquí en Guatemala, pero lo que yo necesito es que ustedes comprendan que todo esto es una economía. ¿No? Todo se vuelve una economía mundial, las relaciones que se tienen, la contaminación de nuestros recursos naturales, pero ustedes tienen que conocer todo esto. Mientras más conozcan, ustedes se van a dar más cuenta de la realidad social. Jóvenes, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos el viernes, que es la última clase. Les deseo éxitos en cada uno de sus exámenes, en su vida. Me dio mucho gusto darles clases. Y si hay alguna persona que se vaya a examinar de extemporáneo, por favor avíseme ahorita para poderlo hacer personalmente, ¿verdad? Solo ellos o él o ella que se quede. Si no hay alguien, pues, Disculpe, licenciado, la pregunta. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por sus clases también, ¿verdad? Se le agradecen las cátedras que nos dio. muy amable. Y quisiera saber, perdone, tal vez no estuve al principio de la clase, el contenido del examen final, si fuera tan amable, licenciado. Es la cuarta y quinta unidad, lo que estamos viendo ahorita, de teoría monetaria, las presentaciones que les di. Ah, muy bien. Muchas Sí, gracias, licenciado. de nada, solo preguntas falso y verdadero y opción múltiple. No les voy a poner preguntas de contestar, ¿de acuerdo? Disculpe, Sí, licenciado, sí, y Maricel. en cuanto a sus preguntas, cuando, Ah, por sí, sí. ejemplo, aquí son directas, disculpe la ignorancia mía, pero yo quisiera saber, digamos, sus respuestas en cuanto a las palabras que hay que responder. Ah, Todas no, con por eso. mayúsculas. No, por eso, Marisela, no voy a poner de contestar. Ah, muy bien, licenciado. Sí, Muy solo bien. falso y verdadero y opción múltiple, solo eso. Ah, perfecto, la Sí, del sí. puntito, dijo acá. Muy bien, Así licenciado. es, Muchas gracias. así es, sí. No hay pena. Sí, Johanna. Así como los tipos de ciclo no nos va a ingresar en el examen. Esa es parte de la quinta unidad. Sí, exactamente, por eso Pero pregunto. no- por eso, la cuarta y quinta unidad va a venir Johanna. Ah, muy bien. Sí, Gracias, sí, licenciado. para Disculpe. servirles. Y No, gracias no, por hombre, sus no. clases. Ya sabe que estamos a Disculpe la por orden. No, disculpe por la molestia. no, usted no me molesta, ninguno de ustedes, jóvenes, ninguno de ustedes molesta por cualquier pregunta que ustedes puedan hacer. Ni se preocupen por eso, yo no me voy a enojar, ni mucho menos hacerlo de menos, jamás. No se preocupen, ustedes pueden preguntar y yo les contesto. Licenciado, con respecto a las diapositivas que usted nos brindó, ¿no es necesario estudiar el libro o también hay No, que...? No. Ah, no ok. estudia el libro, solo eso. ¿Sí, Laura? ¿Se fue Laura? No. Bien.
Mayra. Licenciada, buenas tardes. Solamente Igual. para agradecer la forma tan paciente que tuvo con cada uno de nosotros. Muchas gracias por todo lo impartido. Pues en mi persona aprendí mucho, así que muchas gracias por esa forma de impartirlo y que Dios lo bendiga y gracias por todo lo del semestre. Muy amable, igualmente para cada uno de ustedes, María Lorena, igual bendiciones y yo sí les deseo, créanme, éxitos en su vida profesional. Ya, yo sí espero, como dijo Mayra, pues si le ayudó el curso, pues espero que a cada uno lo pueda hacer, ¿verdad? Ya sea personalmente o de empresa, o que ustedes quieran hacer algo con su vida de un proceso económico, pues yo los invito a que lo hagan, ¿verdad? Porque ahora hay muchos problemas económicos, no alcanza un salario que tenemos en una empresa, tenemos que buscar dos trabajos, ¿verdad? Y eso repercute en la familia. ¿Por qué? Porque no la vemos mucho tiempo, no estamos con ellos, pero es parte de este proceso de vida. Ya yo sí, sinceramente, les deseo éxitos a cada uno de ustedes y estamos ahí a la orden. Si uno... si yo les puedo ayudar en algo, pues ahí estamos, ¿verdad? No se preocupen. ¿Sí, Meren? Únicamente para agradecerle, licenciado, su paciencia y su manera de estudiar, de dar la clase, mejor dicho. Yo estudié otra carrera y yo no entendía economía, pero gracias a usted sí le entendí, incluso entendí otras cosas, así que gracias, licenciado. Igualmente, Meren, y cuídese mucho y estudie. Y todos pues realicen sus sueños de ser abogados, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que tienen otra profesión, pero tienen que tener, miren, lo mejor que pueden hacer es obtener el conocimiento adquirido. Y si pueden haber personas que no pueden seguir estudiando, otras que sí por muchas circunstancias. Pero aunque se tarden años, sigan adelante. No se desanimen. Hay cursos que son muy duros, otros que no son duros. Hay formas de dar la clase o el tiempo que ustedes pueden tener de ir a la universidad cuando ya sea presencial. Todo esto repercute en su vida. Entonces, sigan adelante, aunque cueste, pero sigan adelante. Nunca se vayan a desanimar si salen mal en un curso, si salen bien en otro. Ustedes son los únicos que saben cómo vivir su vida, porque muchos van a tener problemas económicos, otros van a tener problemas de trabajo, otros van a tener problemas familiares. Miren, hay infinidad de cosas que pueden suceder en el camino, pero sigan adelante, ¿verdad? Confíen en Dios y sigan adelante, sigan estudiando. ¿Alguien más, jóvenes? Bien, les deseo éxitos y nos vemos el viernes. Y no se preocupen por el examen. El examen, no se preocupen, ¿de acuerdo? Gracias De acuerdo, por sus licenciado. palabras. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias por todo. Cuídense. Feliz Igual a tarde. usted. Feliz tarde. Igualmente, Feliz tarde. cuídense mucho. Gracias. Gracias.